12:15. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar acerca de las enfermedades cardíacas en niños. Le contamos más en el siguiente reporte. Neumonía, bajo peso, piel o labios color morado, sudor, fatiga y pulsaciones aceleradas en el corazón son algunos de los síntomas que pueden presentar los niños con problemas cardíacos. Los expertos señalan que estos pueden ser de nacimiento o durante los primeros años de vida. Algunos defectos cardíacos congénitos son simples y no requieren tratamiento, pero otros defectos cardíacos son más complejos y pueden requerir varias cirugías durante un largo periodo. En los Estados Unidos, aproximadamente 35,000 bebés reciben un diagnóstico de cardiopatía congénita al año. Prácticamente el 25% de estos requieren cirugía u otras intervenciones en el primer año de vida para poder sobrevivir. ¿Cómo se encuentra El Salvador en este tema? ¿Qué tan costosas son estas cirugías? ¿Cuáles son los últimos descubrimientos? De esto y más conversaremos en la entrevista de hoy. Comenzamos. Ahí está, ese es el tema del cual vamos a estar hablando hoy en nuestro segmento de la entrevista. Y ya se encuentra con nosotros Francisco Javier Montano. Él es cardiólogo y pediatra de Safe Life, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas, como siempre. Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar acá. Perfecto. A ver, queremos conocer en primer lugar, y decirle a la población que puede comunicarse con nosotros antes que nada a través del 2560-8085, que es el número de nuestra redacción y de aquí de los estudios para que pueda hacer las consultas pertinentes. Hoy sí, doctor, coméntenos cómo podemos determinar que un menor tiene una enfermedad cardíaca. Ok. Bueno, realmente la detección de enfermedades cardiovasculares lo podemos hacer actualmente y creo que mucha gente no conoce esto. Incluso de manera prenatal, y es importante tal vez aclarar eso antes de empezar con los niños, de que hay ciertas poblaciones de riesgo embarazadas que si nosotros ya sabemos que tienen, por ejemplo, diabetes, que es una enfermedad muy común, lupus eritematoso, hipotiroidismo, todas esas mujeres o madres que pretenden embarazarse o estén embarazadas, corren el riesgo de tener un bebé con una cardiopatía. Entonces, por lo tanto, deben llevar un control prenatal muy específico para que su ginecólogo o su ultrasonografista logre descartar ese problema, en primer lugar. Ahora, en relación a los niños, lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en el Hospital Bloom y en el Hospital de la Mujer, donde yo me desempeño también, uno de los principales síntomas donde podemos detectar o podemos sospechar que un paciente puede tener un problema cardíaco es el soplo, ¿verdad? Creo que es la principal causa de consulta o de referencia por los médicos pediatras o los médicos generales, y es una de las principales como síntomas o hechos que nosotros encontramos en estos pacientes. Y así como mencionaba en su reportaje, también los cambios de coloración, cuando el niño se pone a veces morado, como decimos nosotros comúnmente, o pálido, o un cansancio que no tiene que ver con problemas respiratorios, son quizás de los pilares más o de los síntomas más evidentes que el padre puede notar que su niño tiene, y eso lo tiene que hacer sospechar que puede tener un problema cardíaco congénito o incluso adquirido. Ahora, hay un punto bien importante que usted mencionaba, es acerca de las mujeres embarazadas que ya tienen una enfermedad y también desde el momento de la concepción. ¿Cuáles, por ejemplo, se podrían hablar que deberían de ser las acciones que se deben de tomar desde el momento en el que queremos quedar embarazadas o que ya nos encontramos gestando? Ok. Creo que quizás lo más importante durante el embarazo, como lo que implica todo lo que es la gestación, es la prevención, los controles prenatales, la buena nutrición. Si nosotros logramos hacer una detección temprana de un problema cardiovascular, nos podemos preparar mejor para recibir este bebé, que es lo que nosotros pretendemos. Uno de los pilares, por ejemplo, del programa del Hospital Nacional de la Mujer, es tratar de hacer diagnósticos precoces para que cuando el niño nazca podamos atenderlo de la mejor manera. La mayoría de enfermedades, una vez estén formadas dentro del niño, pues obviamente ya no se pueden evitar, y lo que mejor queremos hacer es recibir el bebé de la mejor manera posible. Claro, y de hecho ahí teníamos entonces las medidas de prevención que debemos de tomar al momento, quizás de estar embarazadas o de tomar la decisión de hacerlo. Ya estábamos hablando acerca del embarazo, pero ¿qué pasa, doctor, cuando ya se detectó que el bebé trae algún problema en su corazoncito y pues estamos a punto de dar a luz, por ejemplo? Ok. Lo ideal en este caso es que nosotros nos acerquemos a un especialista, ¿verdad? Hay médicos, ginecólogos, especialistas que están entrenados para atender estos embarazos, un neonatólogo también capacitado que puede hacerlo, y obviamente un cardiólogo
el de cabecera o de su confianza, para que no es el que recibe directamente el niño, pero es que es el que ayuda o orienta al ginecólogo y al neonatólogo para la mejor atención del bebé. Posteriormente, después de que nace, va a ser el acoplamiento del niño a su vida extrauterina lo que va a determinar en un momento la gravedad de la enfermedad, porque muchos niños, aunque tengan enfermedades graves, se adaptan muy bien al periodo postnatal inmediato y les va mucho mejor. Hay otros niños que cuando nacen, pues sí nacen bastante mal y hay que tomar acciones de forma inmediata. ¿Qué posibilidad de vida tienen los pequeños que nacen con problemas cardíacos, por ejemplo? Ok. Fíjese que eso es una buena pregunta, porque todavía aquí en el país, incluso dentro del gremio médico, todavía tenemos la incertidumbre de que hay algunas enfermedades que no puedan tratarse, pero realmente en el Hospital Blum, que es donde yo también me desempeño, realmente casi la mayoría de enfermedades más comunes que nosotros tenemos en el país pueden ser tratadas ya sea médicamente o quirúrgicamente. Entonces sí hay excepciones, pero aunque sea una enfermedad compleja, sí tenemos la oportunidad de darle tratamiento paliativo o una corrección quirúrgica. Casi no existe ninguna enfermedad que no pueda tratarse. Mucho depende de la anatomía del niño, pero la mayoría de enfermedades más comunes tienen una buena sobrevida o un buen tratamiento quirúrgico y una sobrevida casi como una persona sana si se trata a tiempo. 2560-8085, si usted tiene alguna consulta para el doctor en este momento. Y quizás, doctor, otra de las consultas que se deben de hacer es, por ejemplo, si en nuestro país, aprovechando su experiencia en los hospitales de la red pública del territorio salvadoreño, existen realmente los mecanismos como para mantener con vida a estos pequeños que ya nacen con algún tipo de enfermedad en el corazón. Fíjese que sí, eso es parte de las cosas que estamos tratando de mejorar. Obviamente no estamos como en el primer mundo, pero sí contamos con máquinas especiales para eso, máquinas de ventilación mecánica, máquinas de circulación extracorpórea, que es lo que se utiliza cuando el niño se opera, y ciertos medicamentos que pueden ayudar a mantener con vida al niño hasta el momento en que nosotros creamos conveniente que pueda operarse. Pero sí, como le explico, contamos con casi todo lo necesario, pero sí obviamente hay condiciones cuando el niño nace tal vez con algo demasiado complejo que sí realmente no podemos hacer nada, incluso tampoco en otros lugares del mundo, pero realmente sí estamos bastante preparados técnicamente y profesionalmente también con nuestros cirujanos para darle respuesta a la mayoría de problemas. Ahora, doctor, estábamos hablando, por ejemplo, de niños que ya nacen con la enfermedad en el corazón que se les desarrolla durante el embarazo, pero no sé si será posible de algún niño que haya nacido sano y que con el paso del tiempo su corazoncito comience a tener algún tipo de problema. Claro. Fíjese que eso también es algo que todavía alguna gente no entiende, ¿verdad? Como a veces el niño nace bien, nace estable, un embarazo normal, pero de repente llegado a los 5 o 6 años empiezan ciertos problemas, cansancio, pérdida de peso, corazón grande, problemas respiratorios a repetición. Sí existen tanto las enfermedades congénitas como las adquiridas. Ahora, muy diferente a la del adulto. Tenemos ciertos problemas como, digamos, algunas infecciones muy severas, los problemas renales también, digamos, hay niños que tienen un problema renal que terminan a veces en un daño cardíaco y terminan con una miocardiopatía dilatada o hipertrófica. Tenemos pacientes también con una enfermedad que también es bastante común aquí en el país, que se llama la enfermedad de Kawasaki, que es una enfermedad que con un nombre raro, ¿verdad? Pero realmente es algo bastante común, que si no se trata a tiempo es un proceso que puede pasar como una gripe, con un proceso infeccioso muy leve, calenturas muy fuertes, pero que afecta al corazón. Entonces, si no se le da el tratamiento apropiado, puede quedar con un daño cardíaco permanente. Entonces, sí existen enfermedades que el niño las puede adquirir durante su desarrollo. E incluso hay enfermedades congénitas que se desarrollan con el paso del tiempo, que también son de mal pronóstico, pero gracias a Dios son bastante raras. Ya vamos a hablar acerca de ellas y mientras atendemos en la línea, buenas tardes, Comunidad al Día. Hola, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Estamos teniendo algún tipo de inconveniente con la línea telefónica, se ha caído la llamada y pues lo invitamos a que se pueda comunicar con nosotros si tiene alguna consulta. El 2560-8085 está a su disposición. Y doctor, usted decía que hay enfermedades congénitas que también se desarrollan con el paso del tiempo y no necesariamente quizás, o no sé si me estoy equivocando, pueden aparecer en los primeros años de vida del menor, sino también con el paso del tiempo. Claro, sí, así es. Fíjese que hay ciertas enfermedades que son de prevalencia incluso en las mujeres. Hay ciertas enfermedades donde el propio músculo del corazoncito es el que viene enfermo, es decir, no tiene agujeros en el corazón, no tiene válvulas tapadas ni ningún otro problema evidente
pero que con el paso del tiempo empieza el corazón, digámoslo así, como a degradarse, a ponerse delgado, a ponerse un poquito, a trabajar con mucha debilidad, y eso se conocen como miocardiopatías, y también desgraciadamente sí son enfermedades que pueden ser hasta cierto punto comunes. Tenemos niños que, por ejemplo, después de una infección viral, una diarrea o una infección muy severa, su corazón queda dañado de forma permanente y empieza el deterioro progresivo. Es decir, puede pasar con un problema leve que después con los años termina con el corazón inflamado, dañado y es de mal pronóstico. Vamos a la línea telefónica. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante con su Buenas consulta. tardes, con el doctor. Con gusto, amiga. Adelante con su consulta. Bien, creo que la llamada telefónica se ha cortado y los invitamos a nuevamente a retomar la llamada para poder hacer su consulta 2560-8085. Estamos hablando acerca de las enfermedades cardíacas en los niños acá y por supuesto queremos resolver sus dudas. Doctor, de pronto, ¿cuál podría ser el tratamiento que se le da a un niño o va a depender de la enfermedad cardíaca que presente, tomando en cuenta que le estoy hablando de los menores que de pronto les da esta enfermedad, pero con el paso del tiempo, no necesariamente durante el inicio del embarazo, porque ya hablamos que eso a veces requiere de una operación? Claro. Afortunadamente, no todas las enfermedades, aunque sean congénitas, necesitan un tratamiento quirúrgico. Muchas veces con tratamiento médico pueden resolver. Hay ciertos problemas que con el paso del tiempo mejoran, que es lo que comúnmente la gente conoce como soplos o agujeritos dentro del corazón, que con el paso del tiempo y el desarrollo del niño pueden cerrarse, ¿verdad? Son como pequeñas heridas dentro del corazón que con el paso del tiempo se cierran y únicamente necesitan tratamiento por cierta etapa de la vida. Pero sí depende exactamente del tipo de enfermedad, porque hay enfermedades que al contrario, aparecen de una forma y con el tiempo se vuelven progresivas y de la progresión de esa enfermedad va a determinar el tratamiento. Si son, por ejemplo, doctor, esas enfermedades que aparecen con el paso del tiempo, ¿cómo las podemos detectar como padres de familia? Porque de pronto las podemos asociar, por ejemplo, el tema del cansancio a una persona que tenga una enfermedad pulmonar, a un niño que tenga una enfermedad pulmonar. Exacto. En los niños sí hay que tener mucho cuidado, sobre todo en los niños cuando van llegando a la etapa de 5, 6 o 7 años, porque hay que fijarse mucho en los síntomas. Los niños muy pequeños a veces es bien difícil determinar cuando les duele el pecho, cuando tienen cansancio, pero sí, cuando van llegando a cierta edad, el dolor de pecho es un síntoma muy frecuente a veces en los niños de esa edad, pero en los preescolares hay que tomarle mucha atención. También el cansancio que no tiene que ver con problemas respiratorios es otro proceso que tiene que tener mucho cuidado los padres de notarlo. Los cambios de coloración, cuando el paciente o la persona de repente se pone morada o pálida con la actividad física, también puede ser un dato sugestivo. Y en el otro caso también tenemos los trastornos del ritmo, es decir, las arritmias. Un paciente que de repente su corazón se acelera de manera abrupta, sin ninguna causa aparente, también puede ser un dato sugestivo de un problema cardíaco. Y los desmayos, que también es un síntoma que mucha gente lo asocia con desvanecimiento, a que se le baja el azúcar o la presión. Que no han comido o que no han comido o que han estado soleados mucho tiempo, pero realmente en un paciente joven hay que descartar un problema cardíaco congénito y que el primer síntoma puede ser el desmayo. ¿Hay edad específica para que puedan aparecer esas enfermedades cardíacas, doctor? Edades específicas realmente no. Sí hay cierta predominancia en algunas edades, pero no, varía mucho del tipo de enfermedad. Hay enfermedades que se manifiestan a veces hasta la adolescencia y otras que a veces antes de los 2 años aparecen sus síntomas. Es variable, depende realmente del tipo de patología que tenga el paciente. ¿Cuáles son las enfermedades cardíacas más comunes en los niños? Ok. Aquí tenemos que dividir en las poblaciones, por ejemplo, en los recién nacidos muy prematuros, muy chiquititos, como los que vemos en maternidad. Los niños muy prematuros tienen una enfermedad muy común que se conoce como conducto arterioso y es casi ligado a la prematurez. Entre más prematuro es el niño, más riesgo de que padezca esta enfermedad que se llama conducto arterioso. ¿Y eso qué significa el conducto arterioso? El conducto arterioso es una estructura que es lo que la gente conoce como una venita que tienen los niños, que es una estructura que le secuestra sangre al corazoncito y eso provoca que el corazón se dilate y se hinche. De ahí la otra enfermedad más común son los llamados orificios dentro del corazón, que se conocen como comunicaciones interventriculares, que es la patología más común y afortunadamente también la que tiene mejor pronóstico, ¿verdad? ¿Esta es fácilmente operable? Sí. Las dos patologías que acabo de mencionar tienen una resolución quirúrgica bastante buena, ¿verdad? Con pocas complicaciones. Y si hablamos, por ejemplo, de un niño que no tiene o no presenta la enfermedad cardíaca al momento de nacer, ¿cuáles son las más comunes que se pueden adquirir con el paso del tiempo? La más común, por ejemplo, estamos hablando de un paciente lactante.
en menos de un año de edad. La enfermedad de Kawasaki es una enfermedad que es bastante común, ¿verdad? Que es incluso hasta cierto grado estacional. Hay ciertas épocas del año donde esto es más frecuente, donde tenemos una inflamación del corazón, se inflaman las arterias coronarias y si el corazón no se trata o la enfermedad no se trata, puede quedar con un daño cardíaco permanente. Y la otra enfermedad adquirida también es una enfermedad que se conoce como miocarditis, donde el corazón se inflama por diferentes enfermedades infecciosas, dengue, infecciones virales, diarreas, que inflaman tanto el corazón que lo terminan dañando y termina con un daño progresivo que termina en lo que se conoce como miocardiopatía dilatada. ¿Cuál debería de ser entonces el tratamiento para un niño que ha tenido estas enfermedades virales como las que usted mencionaba o estas enfermedades que son transmitidas, por ejemplo, por el zancudo y que de pronto han pasado bastante tiempo así enfermos, pero no se han tomado, porque en nuestro país suele suceder que no nos tomamos el tiempo necesario como para hacer los exámenes a nuestros niños, a pesar que han tenido esas enfermedades y tal vez sea por desconocimiento, doctor? Sí, fíjese que ahí quizás lo más recomendable siempre es estar muy apegado con su pediatra, que es el que tiene la facilidad de detectar esos pequeños detallitos donde uno dice el corazón está como creciendo un poco, o le estoy detectando un soplo, o no está ganando peso de forma apropiada. Entonces es el pediatra el que tiene que tener la pericia de detectar esos detalles para que nos lo pueda referir de forma temprana. Vamos a la línea telefónica. Hola, buenas tardes, Comunidad del Día. Hola, hola, buenas tardes. Estamos teniendo interferencia en la línea telefónica 2560-8085. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, yo tengo una consulta, doctor. Con gusto, adelante. ¿Y qué posibilidades hay de que uno pueda tratar el embarazo, planear el embarazo antes de, sí, para no tener esas enfermedades? Ok, perfecto. ¿Qué es lo que se puede hacer antes del embarazo, doctor, para evitar este tipo de enfermedades? Principalmente la nutrición, ¿verdad? Es decir, la ingesta de ácido fólico, tener un buen control prenatal y sobre todo si uno sabe que en su familia ha tenido algún antecedente médico de problema o tiene alguna de estas enfermedades como diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, el buen control de esas enfermedades que padece la madre le asegura a uno que el riesgo de que el niño tenga una enfermedad cardíaca pues sea menor. ¿La enfermedad cardíaca también puede ser hereditaria? Sí, existe un porcentaje muy alto, ¿verdad?, de enfermedad cardíaca hereditaria. Ahí es donde es importante saber si el padre o la madre ha sido portador de una cardiopatía o un familiar en tercer grado o segundo grado. Entonces hay que poner mucha énfasis tanto en el embarazo como cuando posteriormente el niño nazca. Así es. Los tratamientos, doctor, ¿cuáles son o cuáles se dejan, por ejemplo, a una persona para que lo practique ahí en casa o el tratamiento se debe de hacer específicamente en los centros médicos? Digo esto por la complejidad y por lo determinante que es un fallo al corazón. Claro. Afortunadamente, como les explicaba, no todas las enfermedades se tratan igual. Muchas veces el tratamiento primordial, el pilar, son medicamentos como la furosemida, que es un medicamento muy común que utilizamos, ¿verdad? Pero de ahí la mayoría de veces va a depender mucho de la patología o enfermedad que tenga el niño, de la gravedad de esa enfermedad, porque hay variantes, ¿verdad?, de determinadas enfermedades. Pues básicamente depende de eso. El control cercano con su cardiólogo es lo que le va a ayudar, no perder esos controles, a determinar cuál es la mejor opción de tratamiento en ese momento. Vamos a la línea telefónica. Hola, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Ay, qué linda. Hola, buenas tardes. Amiga, ¿cree que nos hace un gran favor? ¿Cree que le puede bajar un poquito a su televisor para poderla escuchar de mejor manera? Tenemos interferencia acá en este momento. Hoy sí, amiga, buenas tardes. Buenas tardes, Sonora. Y también para... Bien, ahí tenemos interferencia en cuanto a las líneas telefónicas. 2560-8085 es la línea a la cual usted se puede comunicar con nosotros. Sabemos, doctor, y ya hablábamos acerca del tratamiento que se debe dar antes, durante y después del embarazo. Lo básico de pronto es el chequeo médico y también la alimentación. ¿Cómo debemos hacerla? ¿Cuál sería la forma adecuada? Ok. Respecto a la alimentación, la nutrición es muy esencial en el niño con un paciente con cardiopatía porque estas enfermedades, cuando son muy importantes o muy graves, pueden provocar una desnutrición muy severa. Entonces, el cuidado sobre la alimentación en los niños, sobre todo en los lactantes, es importante porque es la etapa más crítica de su desarrollo.
Posterior a eso, pues también depende, ya cuando el niño está mucho más grandote, incluso del control del peso, ¿verdad? Porque también el sobrepeso, que parece que uno no lo asocia más a la persona adulta, ¿verdad? Que tiene problemas de colesterol, de triglicéridos, pero realmente los niños con enfermedad cardíaca tienen que cuidar inclusive eso, porque de eso depende también la mejora de su condición física, la mejora de que ese corazón enfermo no se le exija más de la cuenta. Entonces, el control nutricional es muy importante, ¿verdad? Sobre todo en este tipo de enfermedades que cuando están en estadios muy avanzados, a pesar del tratamiento médico que le podemos dar, a veces no se alcanza el peso adecuado, los niños se nos desnutren y son presa de infecciones oportunistas que son las que realmente a veces agravan más los problemas cardíacos. Tenemos llamada desde el oriente del país. Buenas tardes. Buenas tardes, yo hablo de aquí de San Vicente. Un gusto, amiga. Cuéntenos, ¿cuál es su consulta para el doctor? ¿Cómo? Adelante, ¿cuál es su consulta para el doctor? Sí, que siento un dolor en la espalda. ¿Qué me puede dar de medicina el doctor? Ya tengo 3 días, está con este dolor en la espalda. No. Bien, muchas gracias, amiga, por su llamada. Ok, fíjese, bueno, señora, ¿qué tal? Un gusto. Habría que revisarla realmente porque los dolores de espalda pues pueden tener un montón de orígenes, no necesariamente tiene que ver con problemas cardíacos, puede ser un problema pulmonar, incluso un problema gástrico, y recetarlo así de manera un poco empírica podría incluso no ser tan beneficioso o no tener el resultado que usted quisiera. Entonces lo mejor es que consulte con su médico más cercano para que le evalúen. Ahí tenemos entonces la respuesta de nuestro médico acá en Comunidad al Día, y antes de la llamada estábamos hablando acerca de la prevención, porque es una palabra que se escucha fácil, pero la verdad no tomamos en serio los salvadoreños. Y también, doctor, cuando ya hemos padecido de una enfermedad cardíaca o estamos en tratamiento, ¿qué es lo que sí debemos de tomar en consideración para poder sacar adelante este tratamiento y no también perjudicarlo con el tema de la comida? Ok. Básicamente lo más importante en relación a la prevención son los controles, ¿verdad? Desarrollar ese vínculo con su pediatra y con su cardiólogo, seguir las instrucciones que nosotros les damos, porque a veces la falla en los tratamientos depende mucho de los padres. Hay algunas enfermedades donde tal vez los niños no manifiestan mucho la gravedad de su enfermedad y el padre se confía porque como ven que el niño tal vez no se pone morado, no se desmaya, no se queja de dolor de pecho, pero eso no significa que la enfermedad no esté provocando su estrago dentro del interior del cuerpo del niño. Entonces, eso es lo más importante, no perder los controles, los seguimientos, las recomendaciones, los exámenes complementarios, porque no solo nosotros vemos el corazón, vemos el contexto sobre lo metabólico, su desarrollo psicomotor, o sea, porque todas esas cosas se ven involucradas en los trastornos cardíacos, porque entre más pequeño es el niño y más grave es la enfermedad, más impacta en el desarrollo de un niño, en su salud y en su pronóstico a largo plazo. Vamos a atender la línea telefónica. Hola, buenas tardes, Comunidad al Día. Muy buenas tardes, gracias, muy amable. Tengo una consulta para el doctor, me parece muy bueno el programa que están transmitiendo. Gracias. La consulta es la siguiente. Sí, adelante. En mi caso, hay ocasiones en las que durante la noche o durante el día siento una sensación como punzadas en el pecho, particularmente en el lado izquierdo, en la sección a la altura del corazón, diríamos. Eso. Luego, a veces también siento como que la sensación de como querer quedarse sin respiración particularmente cuando duermo. Entonces, básicamente esos son los síntomas. Hasta el momento no he ido a ningún cardiólogo especialista para poder escuchar una opinión profesional. Pero aprovechando y pues viendo que el tema realmente es interesante, yo hago partícipe al doctor de esta pregunta y de antemano le agradezco por su amable atención. Gracias a usted, amigo, por su consulta, doctor. Ok. Aquí, bueno, con los adultos es un poquito diferente este problema. Yo le recomendaría, señor, que en este caso, quizás lo primero sí necesita un chequeo médico, por lo menos por un médico general o un internista para que le realicen un electrocardiograma. Ya nosotros los adultos pues podemos adolecer de otras enfermedades que tienen que ver con el azúcar, la hipertensión, el mismo estrés, el consumo de ciertas sustancias. Entonces a cierta edad no podemos descartar los problemas isquémicos que se pueden manifestar únicamente, como usted lo menciona, con dolor de pecho, palpitaciones, sensación de ahogo. Entonces yo le recomendaría que consulte rápido para que le tomen un electrocardiograma.
Ahí está entonces la respuesta del doctor. Él es cardiólogo y además de eso es pediatra de Safe Life. Estamos hablando con el doctor Francisco Javier Montano por si usted tiene otra consulta o se ha comenzado a ver, por ejemplo, comportamientos extraños en su hijo. ¿Sabe, doctor? A través de redes sociales nos estaban consultando que qué problema podría tener un menor si en dado caso uno se cansa. A veces los dedos se ponen como entremorados, decía nuestro amigo a través de redes sociales, y ellos no saben qué determinar. Le han dicho muchas veces que le debe de dar un spray, dice por acá, pero no le ha dado resultados. Ok. En relación a eso, sí es importante, si un niño se está cansando y no tiene relación con ningún problema respiratorio, es decir, no hay gripe, no hay bronquitis, no hay una neumonía o no es asmático, porque esa es la otra causa de cansancio común en pediatría, sí tendría que ser valorado por un cardiólogo pediatra, porque el hecho de que el niño se ponga morado, que el spray no le ayude a ese cansancio y que se esté poniendo morado de la punta de sus dedos, es un dato sugestivo de un problema cardiovascular que podría ser congénito o que se esté desarrollando en ese momento. ¿Cada cuánto es adecuado visitar al cardiólogo, doctor, hablando de los niños? Eso depende mucho de la enfermedad que tiene. Normalmente, entre más grave la enfermedad, pues obviamente más cercano es el seguimiento. Cuando la enfermedad es muy leve, nosotros en el Bloom acostumbramos a verlos cada año, año y medio. Cuando la enfermedad es más grave, a veces cada 15 días o cada mes, dependiendo realmente de la enfermedad. Varía mucho, ¿verdad? Tenemos llamada telefónica desde la Sacamil. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oiga, mi pregunta al doctor es, nosotros tenemos un niño de 3 años, pero fíjese de que a él ya le hemos hecho exámenes y nos sale que no, aparentemente él no tiene nada. Pero el niño tiende a que por momentos se agita y agita sus manitas, abre la boquita y se queda, o sea, en eso, es como un no sé ni cómo derivarle, el niño se queda y yo le llamo por su nombre y él se queda. Por momentos se enoja cuando yo le llamo la atención, pero yo siento que él mucho se agita. Bien, okay. Gracias, amiga, por su consulta. Ok, señora, no sé si ya habrá sido visto en el Hospital Bloom por alguno de los cardiólogos, pero realmente si no se le ha hecho un estudio completo, yo le invitaría a que junto con su pediatra, el médico que la está tratando, la refiera hacia la consulta externa al Hospital Bloom o con un médico particular de cardiólogo, ¿verdad?, para que le haga su evaluación y le descarte, ¿verdad?, porque hay que hacer ciertos exámenes como una radiografía, un electrocardiograma y posiblemente un ecocardiograma para descartar una probable cardiopatía congénita. Bien, 2560-80-85 para que usted se comunique con nosotros. Doctor, de pronto queremos que también nos dé usted unas recomendaciones o un manual que deben de seguir los padres de familia para evitar estas enfermedades cardíacas y también las señales de alerta que se pueden detectar en un menor de edad. Esto retroalimentando todo lo que ya veníamos hablando dentro de la entrevista, porque sí me gustaría que les quedara claros a todos esos papitos, a esas mamitas que se encuentran ahí en casita, para estar pendientes de nuestros hijos, porque son enfermedades que, como lo decía el doctor, no necesariamente van a aparecer ya, no necesariamente vienen, por ejemplo, cuando está uno embarazada o cuando de pronto ya nació el bebé, sino que se pueden desarrollar con el paso del tiempo. Claro, sobre todo con los papás primerizos, es bien importante recordarle, ¿verdad?, que uno de los datos tal vez muy importante que a veces pasamos por alto, los padres pasan por alto, es el cansancio, el tiempo de alimentación. A veces cuando un niño tiene un problema cardiovascular, uno de los datos que tal vez no nota el padre es que se está tardando mucho en alimentarse. O sea, a veces el niño, los papás le dicen, se toma el pecho, la pacha en 5 minutos, 10 minutos, pero ya cuando pasa 30 minutos o 40 minutos un niño mamando, ya significa que tiene problemas para respirar y eso puede ser algo cardíaco. También la sudoración excesiva en un niño lactante, muy chiquitito, sudoración excesiva en su frente o en sus manitas, también un dato sugestivo de problema cardiovascular. La poca ganancia de peso, a pesar de que los padres le estén dando buena alimentación, seno materno apropiado y que no gane el peso apropiado, también puede ser un dato sugestivo de enfermedad cardíaca. Y también si el pacientito tiene otras enfermedades también, porque a veces se nos olvida que, por ejemplo, los niños que tienen problemas neurológicos, como problemas del cerebro, de la espina, u otros problemas intestinales incluso, también van de la mano con problemas cardíacos que a veces, le digo, solo lo ve el neurólogo por su problema de la espina o de la espalda y tiene que necesitar una evaluación cardiovascular para descartar ciertos problemas que se asocian a esos problemas que son ajenos al corazón.
Claro, ahí están entonces las recomendaciones a los papás, puntos bien específicos que usted debe de tomar en cuenta para prevenir las enfermedades o por lo menos detectar a tiempo una enfermedad del corazón antes que se haga aún más grave. Doctor, le agradecemos su presencia aquí a Comunidad al Día. Quizás las formas en las cuales la gente se puede comunicar con usted, cómo pueden hacer para llegar a la clínica también. Ok. Bueno, nosotros estamos para servirles en la clínica Save Life. Nosotros estamos ubicados en la Colonia Médica, al final de la calle Max Block, en el edificio 1010. Pueden contactarnos con nosotros al 2225 60 68 o a través del 7740 4583, ya sea por llamada o por WhatsApp, y ahí la van a atender para que ustedes agendan su cita si quieren que les ayudemos. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado este día. Un gusto estar acá. Bien, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos, no nos cambien.